Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que le enseñaron vecinos, campesinos y pescadores que por lo que les enseñaron los profesores. Hoy hablaremos acerca del 13º día de agonía de Lenin Moreno y Donald Trump. En este 13º día, el mundo se ha levantado y protesta por la muerte de George Floyd. Y la frase es: no puedo respirar. Pero realmente, ¿quiénes están siendo asfixiados? Los que están siendo asfixiados, ustedes lo saben más que nadie. Los que están siendo asfixiados son Donald Trump en Estados Unidos y Lenin Moreno en Ecuador. Pero también lo es Bolsonaro en Brasil. Partimos de un hecho real y contundente. Nosotros, los ecuatorianos, somos personas que viven en una colonia de Donald Trump. Donald Trump es el blanco de origen alemán que vive en Estados Unidos, rico, y que es ahora la persona más poderosa del mundo. Pero Estados Unidos también tuvo un negro que llegó a ser el más poderoso del mundo, Obama. Donald Trump es en este momento el ser humano más poderoso del mundo y lo ha sido durante 4 años. Y entre las víctimas de su poder estamos nosotros, los ecuatorianos, porque aquí en Ecuador tiene 2 bases militares, el control total del ejército, y tiene un títere, como en el tiempo de Roma, en el tiempo de César Augusto, los judíos tenían a Herodes. El Herodes ecuatoriano se llama Lenin Moreno. Un hecho que a todos nos ha conmovido el día de ayer ha sido el entierro de George Floyd en Estados Unidos, porque ha despertado la conciencia mundial sobre la discriminación que viven los negros y los hispanos. Los negros fueron esclavizados por los blancos europeos que los comercializaron y los transportaron desde la tierra donde eran libres y señores, África, al continente americano y luego a todas sus colonias en el Caribe y en otras partes, y hoy los invaden. Son los invasores de Europa. ¿Pero de qué países de Europa? De aquellos que tuvieron colonias en África. Italia, con Benito Mussolini, se apropió y pretendió apropiarse de Libia y de Abisinia, que es ahora Etiopía. España era dueña de África Ecuatorial. Francia era dueña del Congo francés y otras naciones más, como por ejemplo Surinam, otras naciones africanas más que recordemos fueron muchas, inclusive Argelia, donde tuvieron una guerra contra ese pueblo argelino y prácticamente lo despedazaron. Pero también tuvieron en Asia, recordemos Vietnam. Y vale señalar entonces que Estados Unidos fue a proteger a Francia cuando Francia perdía sus colonias. Y lo hizo con el pretexto de impedir la expansión comunista en Vietnam, en todo el sudeste asiático, que donde estaban las colonias británicas y también las colonias holandesas, portuguesas.
De esas tierras africanas, recordemos lo que fue Sudáfrica, una colonia británica, pero dominada por Rodesia, en cambio, una colonia de los holandeses. Y luego estos formaron un sistema esclavista racista terrible que perduró hasta que Mandela y la guerra de Angola los liberó. Pero en América los negros están desde Canadá, inclusive, aunque con menos, en Chile y Argentina, pero llegan hasta Uruguay. No se salvó Paraguay, mucho menos Argentina y Chile. El resto de América, especialmente esa América hispana tropical, que está desde el sur de México, toda Centroamérica, el norte de Sudamérica y Brasil, el Caribe, fueron llenados de esclavos que eran producto de las conquistas europeas, de las colonias europeas. Pero además, los españoles conquistaron el más grande imperio transoceánico del mundo, que comprendía desde Colorado, Nevada, Arizona, Nuevo México, Florida, Las Vegas, Texas, California, México, y de ahí vaya para abajo, 33 países. Qué enorme cantidad de territorio. Y se fueron por Oceanía, llegaron a las Filipinas, a Guam, a Islas Marianas, colonias españolas. Y los españoles crearon una cosa especial que hoy es también víctima del racismo y del repudio, y se los concibe como invasores, y los judíos del siglo XXI. Judíos no en el sentido de que hablan el hebreo o que son de la raza judía, sino como víctimas de un holocausto, como las que vivieron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, si usted habla español en Estados Unidos, usted es mal visto. No falta el atrevido que quiera callarle a golpes, y no falta el héroe juvenil cargado de un rifle que va a Walmart a matar hispanos. El odio a los hispanos, que somos somos los mestizos que vivimos al sur del Río Grande, en nuestro propio territorio, convertido en colonia norteamericana, donde Donald Trump puede poner presidente en Brasil como Bolsonaro, puede poner presidente en Colombia como Duque, puede poner presidente en Perú como Vizcarra, y ha tenido dictadores. Recordemos los dictadores que nos han impuesto: Batista, Somoza, Pinochet, Vileda, Stroessner, los peores tiranos que recuerda la historia del mundo. Esos tiranos han sido sostenidos y mantenidos por los blancos norteamericanos, porque no son los negros norteamericanos los que nos han impuesto esos dictadores. Hoy los negros y los hispanos, principales víctimas del COVID, se han levantado. Se han levantado en Estados Unidos y se van levantando en el mundo para demandar lo que se llama la justicia interracial. Y estos policías norteamericanos, porque la policía norteamericana se convirtió en la guardia pretoriana de los Estados Unidos, esta policía norteamericana que apretó con una rodilla el cuello de un negro común y corriente, como cualquier negro de cualquier parte de África,
de América Latina y de Europa, llamado George Floyd, hasta matarlo, hasta asfixiarlo, sin tener siquiera el menor sentimiento de piedad, ni el menor remordimiento, y alentado todavía más por los otros policías, nos muestran de cuerpo entero cómo Donald Trump y el sistema político norteamericano ha convertido a los hispanos y a los negros en víctimas de crueldad, en mártires. Entre esos estamos nosotros, una colonia de Donald Trump que tiene una base en Galápagos y otra en Manta, y un presidente que es un títere, pero un títere que ni siquiera puede mover las piernas y que nos ha mostrado algo terrible. El día de ayer se corrió el rumor de que se intentó violar al presidente que todos elegimos al vicepresidente que todos elegimos en el 2017, Jorge Glass, a quien se lo acusó de recibir sobornos. Como no se lo pudo probar, no se encontraron pruebas, se inventaron un cargo que se llama conspiración para delinquir y buscaron una ley que ya no existía para reducirlo a prisión y meterlo en la cárcel de La Tacunga, en lugar de meter en otras cárceles como la cárcel 4 de Quito, donde van a parar los militares, los policías que han estado vinculados al narcotráfico, que han estado encontrados, que han matado, que han cometido femicidio. Todos esos militares y policías no van a parar en la cárcel de La Tacunga, porque se los van a matar. Los van a matar y los mandan a la cárcel de La Tacunga. Y en esa cárcel de La Tacunga el día de ayer se intentó violar al vicepresidente elegido por todos nosotros, porque tenemos otros dos vicepresidentes. La primera acusada de corrupción, que tuvo que salir, y el segundo, que es solamente un pasabolas del presidente, como esos pasabolas en los partidos de fútbol. En la cárcel de La Tacunga, igual que en todas las cárceles de América, a pesar de que fue una de las cárceles construidas por Rafael Correa para ser diferente, para operar como las prisiones norteamericanas, pero no deja de ser lo que son las prisiones norteamericanas y lo que son las prisiones latinoamericanas, que son el peor lugar del mundo. Cuando usted cae preso en una prisión latinoamericana donde están la mayor parte negros y la mayor parte mestizos, no hay muchos indios todavía, esos son individuos secuestrados por el Estado para utilizarlos como escarmiento público. Porque el momento que usted entra a una cárcel en América Latina y en Ecuador, los delincuentes más avesados, más crueles, gente con taras mentales, aprovechan la oportunidad para exigirle a usted dinero que tiene que entregarlo a alguien a cambio de que el preso no sea violado, no sea asesinado. En la cárcel, usted tiene que aprender vicios y tiene que consumir droga, porque el capo de la cárcel es traficante de drogas. Y usted tiene que hacerle lo que él le manda. Si le dice que tiene que trapear, tiene que trapear. El capo de la cárcel, el malo, el maldito de la cárcel, hace lo que le da la gana. Y lo vimos cuando Pablo Escobar, cuando el Chapo Guzmán fueron presos e hicieron en las cárceles su cuartel general. Las cárceles latinoamericanas, donde tienen a nuestro presidente como víctima, nos prueban que la injusticia en América Latina utiliza las cárceles, y aunque no haya pena de muerte, hay algo que es peor que la pena de muerte: la tortura prolongada
porque no pasa lo mismo que en una cárcel de Suecia, donde yo conozco gente que ha entrado a la cárcel, han ido a robar en los supermercados para que los metan en la cárcel, y en la cárcel les ponen televisión, les dan un cuarto cómodo, les dan alimentación y les permiten ir a salir a estudiar. Muchos estudiantes latinoamericanos han tenido que financiarse sus estudios haciéndose pasar por ladrones, porque en las cárceles de Suecia les daban esa posibilidad. En Holanda, las cárceles se están cerrando, ya no hay delincuentes, y las cárceles han dejado de ser lo que son en Ecuador. Pero en Ecuador, la cárcel le da poder al abogado, al juez, y el abogado y el juez, como lo hemos visto en este gobierno, son lo peor de la especie humana. Habrá abogados justos y correctos, pero hemos visto que los jueces en América Latina, como en Estados Unidos, y los policías, y en el caso de Ecuador en especial los abogados, utilizan la cárcel como forma de intimidación para sacar partido, para aprovecharse, para sacar dinero, para hacerse ricos, para explotar, para hacer lo que les da la gana. La injusticia en América Latina se la puede ver en las cárceles. Ahí es donde está el proceso, donde se puede materializar, objetivizar. Y un vicepresidente nuestro, Jorge Glass, que aspiramos debía salir libre, porque había cumplido el tiempo que le correspondía para poder salir de la cárcel y poder tener una libertad condicional. No se le permite, se lo deja ahí, se lo entierra y se lo convierte en una víctima que está esperando que cualquier loco enfurecido, cualquier amigo de Abdalá, que son la mayor parte de los ladrones que están en la cárcel, donde él debía estar en este momento después de que se le descubrió que estaba robando medicinas, que estaba traficando dentro de los hospitales en el momento de la crisis más terrible sanitaria del país y de la mayor crisis económica, y que se le encontró las pruebas. Lo tienen en prisión domiciliaria, lo han soltado. Ya dicen que las pistolas que le encontraron, la pistola que le encontraron era una reliquia, que las drogas que le encontraron, las pastillas y todas las cosas que estaban, eran simplemente que las había comprado para dar a los pobres de Guayaquil. Así se ha convertido a la cárcel y a la prisión en la peor venganza que existe en Estados Unidos y en Ecuador, porque la justicia en Estados Unidos es una justicia corrupta, es una justicia de los blancos. La justicia en Ecuador es una justicia de los partidos políticos y los medios de comunicación. Ellos son los dueños de las cortes. Cuando el partido político llega al poder, entonces hace su justicia y pone sus jueces. Lo que hemos visto ahora con Lenín Moreno. Así es como vemos y vivimos los últimos días del COVID y el 13º día de Donald Trump y de Lenín Moreno en su agonía, porque se tienen que acabar. Lenín Moreno, en teoría, tiene que terminar su mandato a fines de enero del próximo año, y Donald Trump tiene que terminar su mandato en octubre de este año. Y esperamos que Estados Unidos se haya dado cuenta de cómo los blancos que llegaron desde la época de Roma a corromper el mundo, porque recordemos que Julio César, para poder ser emperador, corrompió al Senado. Recordemos que después los romanos se volvieron los más corruptos. Julio César iba a conquistar las Galias para obtener oro y esclavos
con qué volver a ser rico. Y esto se estableció como norma y estamos hablando en el año 100 antes de Cristo. Y desde ahí los blancos europeos propagaron la corrupción en todas sus colonias. Recordemos que Inglaterra obligaba a China a comprar opio. Recordemos que Inglaterra traficaba con esclavos. Recordemos que los conquistadores españoles robaban oro, violaban a las mujeres, encerraban a los indios en cárceles bajo sus propias casas de hacienda. Esos son los blancos europeos que aún dominan el mundo, pero que se enfrentan a todos los afrodescendientes, a los hispanos. Y ahora también se enfrentan a los asiáticos que un día fueron sus colonias y a los rusos, que fueron los blancos europeos renegados que ayudaron al resto del mundo a liberarse y dejar de ser colonias europeas. Muchas gracias.